Shalom Ubrajá a todos nuestros queridos oyentes hispanoparlantes. Volvemos con el Mesilot. Hay un desfasaje en la lectura de las Perashot. Nosotros aquí en Israel leemos Shelach Leja y en la diáspora se lee Be'aloteja. Hoy vamos a hablar de Be'aloteja. Intentaremos hacerlo corto porque el tema es interesantísimo. Vamos a hablar un poco del Ruach HaKodesh, que es algo que no tan comprendido a veces, que es lo que habla nuestra Perashá en el final. Pero vamos a anticipar un pequeño maasé. Hace muchos años, en la ciudad de Dąbrowa, en Galicia, Galicia es la parte sureña de Polonia, un matrimonio bueno y simple dio a luz un niño llamado Tzvi. Los ashkenazim llaman al Tzvi, lo llaman Irsh también, quiere decir siervo de el animalito con C. Y este Tzvi Irsh era un niño muy aplicado, estudiaba muy bien Torah, el padre le había llevado un melamed, un tutor que le enseñe. Lamentablemente a los 10 años de él fallecieron el padre y la madre. Él tenía un tío que se ocupó de él y le costeaba los estudios, pero también rápidamente este hombre se arruinó económicamente y el muchacho tuvo que ganarse la vida, como quien dice. Entonces el tío lo colocó en un sastre temeroso de Hashem, una muy buena persona, que le enseñó el oficio de ser sastre. De los 10 a los 15 años, este muchacho aprendió. Pero todos los viernes, cuando dejaba de trabajar, hasta el sábado de la noche, fuera de hacer kiddush y comer un poquito, volaba al Beit Midrash para estudiar. Siempre amó la Torah y por la situación no podía estudiarlo. Los días que podía él lo hacía. En un momento, ellos vivían en la ciudad de Torane, que también es en Polonia, y en uno de los días él ve que toda la ciudad está como conmovida. ¿Qué pasó? Iba a llegar ahí un rab muy importante. Este rab se llamó Rabbi Avraham Moshe el Grande. Este Rabbi Avraham Moshe era una persona con un Ruach HaKodesh muy especial. Aparte, el modo de vivir de él era bastante ermitaño y muy pocos se podían acercar a él, pero el que se acercaba a él y recibió una verajá, bueno, esa verajá estaba totalmente asegurada. No dejaban entrar mucha gente, la gente lo miraba desde fuera del lugar donde él estaba hospedado. Este muchachito había escuchado algo interesante, que había una segulá que lo perseguía a este hombre. ¿Cuál era? Que existe una mitzvah importante de ir a la mikve, o sea, ir a la tevilá antes de Shabbat. Los hasidim lo hacen todos los días antes de la tefilá, se acostumbra también antes de las festividades, y todo el mundo va generalmente antes de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Bueno, este hombre iba todos los días. Él escuchó, este muchachito, que el que hacía tevilá enseguida después de este Rabbi Avraham Moshe recibía una influencia muy importante, como una parte del espíritu de ese rab. ¿Cómo iba a entrar? Se le ocurrió algo interesante. ¿Qué hizo? Se fue muy temprano, a las 2 de la mañana, a la mikve. No había nadie en la mikve. Se escondió debajo de un banco, se tapó con unas toallas viejas que habían ahí y esperó. Cuando el rab salió, todo el mundo miraba, lo observaba, aprendía de cómo este hombre incluso se movía, se podía aprender. Y obviamente los yamashim, los que lo cuidaban, entraron a ver que en la mikve no había nadie, no se dieron cuenta que estaba nuestro Tzvi Irsh, y bueno, se escuchaban solamente los movimientos del rab, el movimiento del agua y un silencio. Entonces el chico se dio cuenta que el rab había terminado. Cuando escuchó los pasos hacia afuera, él brincó hacia la mikve y hizo la ablución. Cuenta que cuando él salió de ahí, en pocos minutos sintió que su alma había crecido exponencialmente. Algo muy fuerte. Fue a hacer tefilá y estaba como desconectado de este mundo. Él solamente sentía espiritualidad. Era algo muy fuerte. Pero como él estaba preparado para eso, porque era un chico que estudiaba, sintió que
tenía que seguir adelante. Así que se despidió del sastre y salió de él un Rav muy importante, que fue el Rav Tzvi Hirsch Cohen, que incluso después él estudió con el Rav de Riminov y lo sucedió. ¿Para qué traemos este sipur? Vamos a hablar un poquito del Ruach y del Ruach HaKodesh. Ruach quiere decir viento, o aliento, o espíritu. Hay un pasuk interesante en Iov que dice: Elohim evin darka, ve'u yada et mekomá. Hashem, Dios, comprende su camino y conoce su lugar. Se está hablando de la jochma, de la sabiduría. Ki u liksot haaretz yavit, tachat kol hashamayim ir'e. Porque Hashem mira las extremidades de la tierra y observa por debajo de los cielos, la azot la ruach mishkal umaim tijen bamida. Acá dice algo interesante, que Hashem le da un peso al viento, un peso determinado, y también al agua una medida correcta. Lo que aquí se explica en el Midrash dice así, que Hashem le dice al Ruach, dice, ten en mente de que no seas demasiado poderoso para que no nos des vueltas los barcos, las embarcaciones que están en el mar. Tampoco que arranques los árboles, ni derrumbes las casas, los edificios, porque si sales con toda tu fuerza, puedes destruir el mundo. O sea, Hashem, desde un principio, pactó con el viento que sea moderado. Y Hashem le da exactamente la fuerza que hace falta. En cierto lugar hace falta brisa, en otro lugar ráfaga, en otro lugar viento, en otro lugar un ventiscón, en cada lugar algo. Y no deja que el viento destruya al mundo, a menos que Hashem lo decida. Ahí sí puede mandar un huracán, un ciclón, y vimos las consecuencias. Uno ve la fuerza que tiene el viento. Bueno, esto es el Peshat. Esta es la parte llana del pasuk. Pero hay otro midrash más adelante que habla de la parte más esotérica del pasuk, que dice que es verdad que Hashem le da mishkal al ruach, incluso al ruach HaKodesh, incluso a la inspiración divina. Y así, incluso existe una plegaria muy interesante de Rabbi Sadia Gaon que termina diciendo Baruch ata Hashem ose mishkal la ruach. No se acostumbra a decir hoy en día. El Gaón de Vilna la decía en Sukkot. Interesante para aquellos que quieran investigar. Bueno, vamos a lo nuestro. Así dice entonces que también el Ruach HaKodesh, los Nevi'im, los profetas, y vamos a ver que también los Rabbanim, lo reciben en medida. Algunos merecen recibir más, otros menos. Obviamente que el que más recibió es Moshe Rabbeinu. Es uno de los 13 principios nuestros que Moshe Rabbeinu tuvo la nebuá mayor y no existe nadie que pueda tener como él. Ahora, lo importante para nosotros es ¿qué es el Ruach HaKodesh? El Ruach HaKodesh es un poco abstracto, pero vamos a entenderlo. Está la Jochma Elioná, que es la sabiduría elevada de Hashem. Y estamos nosotros que también nos llamamos Kodesh. A Israel se llama Kodesh, dicho por Hashem. El Zohar alaba al pueblo de Israel porque Hashem lo llamó Kodesh. Entonces, siendo que también nosotros somos Kodesh, tenemos la posibilidad, la aptitud de recibir de la Jochma de Hashem. Esto es únicamente cuando uno está preparado, especialmente cuando se cuida, cuando cumple todas las mitzvot, y es más, hace falta algo muy importante que lo vamos a ver hoy, que es la humildad. Hay 3 modos en que quiero decir otra cosa. Aparte del Ruach HaKodesh, directamente de HaKadosh Baruj Hu, existe un Ruach que es el espíritu que el Rab transmite al muchacho o a la señora, al hombre que se estudia con él. Por eso es importante. Nosotros hoy en día estamos un poco lejos de pretender recibir de Hashem, pero sí de los Rabbanim podemos recibir. Hay 3 modos de recibir. Está, como hizo Moshe Rabbeinu en el final de nuestra perashá, ¿sí? Se apoya la mano sobre la cabeza de Yoshua. Y está el modo de lo que se llama la semijá, que se dice con la boca.
fulano de tal es rabino. Hoy en día también se escribe eso, pero en la época de la Gemara alcanzaba con decirlo. Estoy un poquito corto de tiempo. Y la tercera parte es escribiendo. Escribiéndoles una semijá de que el muchacho está apto para ser rabino. Pero no es solamente la aptitud cognitiva de él, sino que el rab que le enseñó le entregó parte de su espíritu. Hay rabanín que uno puede recibir de ellos. Nosotros la verdad que lo vivenciamos, tanto con el Rabbi Oram, tanto con el Rabbi Israel, Shibadel Haim Tovim. La verdad que lo sentimos. En cada uno de los shiurim sentimos como el Rab nos delega parte de su espíritu de Jochma, de su sabiduría y de sus buenas midot. Por eso ustedes que por la media reciben, también pueden recibir esto. Es muy importante estar cerca de un rabino con Ruach HaKodesh. Hay gente que no lo tiene, a lo mejor piensa que lo tiene, pero los verdaderos rabanim sí lo tienen. Y nosotros tenemos este sehut con el Rabbi Israel. Lo último que les quiero contar es lo que sucedió en el final de la perashá con el Dad Umedad. Algo interesantísimo. Habían 70 ancianos de Israel, pero ellos, lamentablemente, cuando se salió de Egipto y el pueblo protestó en el final de nuestra perashá, Hashem los eliminó, murieron los 70. Y el pueblo, siendo que el pueblo contestó, se quejó, entonces también los del Erev Rav, que hablamos varias veces de ellos, también se quejaron y mal. Entonces Hashem quería matarlos. Y entonces Moshe pidió que no los mate y que si no, que los sacrifique a él. Hashem, por ver la voluntad de sacrificio de Moshe, le regaló algo. ¿Qué le regaló? Otros 70 ancianos nuevos. Y le dijo que los tenía que elegir de entre los 12 tribus. Ahora, ¿cómo se eligen 70 de 12? Si elegimos 5, tenemos 60. Si elegimos 6, tenemos más, tenemos 72. Entonces, eligió 6 de cada uno y dejó 2 papelitos en blanco. En 70 decía Zaken, anciano, y 2 no. Se iba a hacer el sorteo. Pero habían 2 que no quisieron ir. ¿Quiénes fueron? El Dad Umedad. Eran tan humildes que dijeron, no hace falta que nosotros vayamos. Y no fueron, entonces estaban los 70. Pero ocurrió justamente que sobre ellos sí recayó el Ruach HaKodesh. Y ellos sí profetizaron. Profetizaron 3 cosas. Profetizaron que iba a fallecer Moshe. Profetizaron que iban a comer carne, pero que ello no iba a ser bueno para Israel. Y profetizaron la última guerra mundial, que va a ser la de Gog y Magog, que la va a ganar Israel. Les contamos algo interesante, que en el Tosafot, sobre la Torá, dice que un señor, hace ya 800 años atrás, se llamaba Hillel, él dijo que vio la tumba del Dad Umedad y que decía ahí, interesante, que eran los hijos de Amram, hermanastros de Moshe, Aarón y Miriam, que los tuvo Amram con otra señora. Hay discusión sobre eso, pero así dice él. Y entonces lo que sí vemos es que seguro que eran dignos de recibir Ruach HaKodesh porque eran muy humildes, ya que Amram, como vimos en otras veces, era lo máximo de la humildad. Bueno, reforcémonos en humildad, escuchemos rabanim idóneos y a lo mejor tengamos parte del espíritu de ellos para seguir enseñando a nosotros. Shabbat Shalom U'Borach.